12 preguntas curiosas. 1. ¿Por qué a nuestra especie se le llamó humano? Según el mito griego, el titán Prometeo usó tierra para crear a las personas. Esta idea siguió en Roma, donde antiguamente hablaban latín, y en latín tierra se dice humus, y a quien viene de la tierra se le llama humano. 2. ¿El arco iris tiene un principio y un final? No, si se ve desde suficiente altura, se puede ver que es un círculo. Además, el arco iris es un efecto óptico, no tiene una posición fija, se mueve contigo, como puedes comprobar si lo ves en el rocío de una fuente. 3. ¿Para qué sirven las cejas? Ayudan a desviar el sudor que escurre por la frente y evitar que llegue a los ojos, además de proteger del sol. Pero además, son muy importantes para identificarnos y comunicar emociones entre nosotros. Otra explicación sugiere que ayudan a espantar a los felinos como humanos, haciéndoles creer que estamos viéndolos aunque estemos dormidos, como las marcas en forma de ojos de otros animales. 4. ¿De qué color es un camaleón que se ve en un espejo? Los camaleones reales simplemente se ponen verdes porque les estresa su reflejo. Creen que hay otro camaleón frente a ellos y el verde es el color que sienten más seguro. 5. ¿Se puede crear un idioma nuevo? ¡Claro que sí! Se han creado muchos, desde la antigua lingua ignota creada con fines religiosos hasta el Klingon de la serie Star Trek o el élfico inventado por Tolkien en El Señor de los Anillos, pasando por el famoso Esperanto. Hay muchas lenguas artificiales, aunque son geniales, muy pocos las hablan. ¿Qué fue primero, el nombre del color naranja o el de la fruta? El de la fruta. Tanto el español como el inglés toman la palabra del árabe, quienes llaman naranj al árbol, palabra que viene del persa narenj y del sánscrito naranga, que significa fragante. ¿Y cómo le decían los españoles a ese color antes de conocer la fruta? Pues amarillo rojo y luego anaranjado y ahora simplemente naranja. 7. ¿De qué color es el universo? Aunque en cualquier punto del cielo hay una estrella, la mayor parte aparece obscura. Esto se llama la paradoja de Olbers. La solución es que lo vemos negro porque el universo crece tan rápido que expande las longitudes de onda de la luz hasta hacerlas invisibles. Pero si lo pudiéramos ver, sería de este bonito café con leche cósmico. ¿En serio? 8. ¿Existen las sirenas? Sí, las tienen las patrullas y las ambulancias. No, ¿ya en serio? No existen. Se cree que el mito surgió porque los antiguos marineros, hambrientos, asoleados y sin ver mujeres en meses, veían algunos animales marinos y les parecían hermosas chicas. ¡Ay, pobrecitos! 9. ¿Qué es lo más pequeño que existe? Los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, y estos están formados de quarks, que son la partícula más pequeña conocida. Pero hipotéticamente lo más pequeño sería la partícula de Planck, un minúsculo agujero negro 100 trillones de veces más pequeño que un protón. 10. ¿Cómo y cuándo será el fin del mundo? Si fin del mundo significa la extinción del ser humano, nadie sabe, y todas las profecías han fallado. Pero si no cuidamos el medio ambiente ya, estaremos batallando mucho antes de 100 años. Si fin del mundo significa cuando el planeta ya no exista, será dentro de 5.000 o 6.000 millones de años cuando el Sol achicharre la Tierra. A ver cuántos suscriptores tenemos para entonces. 11. ¿Qué pasará cuando se apague el Sol? Dentro de miles de millones de años, el Sol crecerá hasta convertirse en una gigante roja y destruirá la Tierra. Luego se apagará 6.000 millones de años más y se convertirá en una enana blanca hasta que desaparezca. Si nuestra especie es sabia y sobrevive, para entonces nuestros descendientes ya habrán viajado a otros planetas. 12. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable chocara con un objeto inamovible? Esto no puede suceder. Es un absurdo. Si existiera algo inamovible, entonces no existiría una fuerza imparable. Y viceversa. Sería lo mismo que preguntar, ¿qué pasaría si un ser inmortal se contagiara de una enfermedad mortal incurable? Pues o el ser se moriría y entonces no era inmortal, o sobreviviría y la enfermedad entonces no era tan mortal. Imagina que te quisieran vender una lanza capaz de penetrar cualquier escudo y un escudo capaz de detener cualquier lanza. ¿Le creerías al vendedor? Otras 12 preguntas curiosas formuladas por ti. 1. ¿Cuál es el insecto más fuerte del mundo?
En proporción a su peso es el Ontophagus taurus o escarabajo tauro, que mide menos de 1 centímetro y puede jalar más de 1000 veces su propio peso. Es como si una persona pudiera levantar 6 autobuses de 2 pisos. Claro que en un escarabajo que pesa 35 miligramos, esto significa unos 35 gramos. En términos absolutos, es más fuerte el escarabajo Hércules, que puede levantar hasta 300 gramos, aunque eso solo sea 100 veces su propio peso. 2. Si un bebé naciera en el espacio, ¿de qué nacionalidad sería? Se aplicarían las mismas leyes que cuando nace un bebé en aguas internacionales. Seguramente tendría la nacionalidad de los papás, como lo dictamina la legislación de la mayoría de los países. Si el país de los padres no aplica esa ley, tendría la nacionalidad correspondiente a la nave que lo transporta. 3. ¿Cuál es el sinónimo de sinónimo? No todos los sinónimos son exactos. El diccionario nos dice que el sinónimo de sinónimo es equivalente, igual u homólogo. Por cierto, el antónimo de sinónimo es antónimo, pero el sinónimo de antónimo no es sinónimo, sino todo lo contrario, o sea, contrario. ¿Entendiste? 4. ¿Por qué veo manchas de colores después de ver una luz brillante? Esas manchas se llaman fosfenos y pueden ser causados también por estimulación mecánica de la retina, como restregarte muy fuerte los ojos, por ejemplo. Ocurren porque las células ganglionares de la retina, que son las neuronas que conectan al ojo con el cerebro, quedan excitadas después de recibir presión, una estimulación eléctrica, magnética o lumínica. Los fosfenos también pueden ocurrir al recibir un golpe, lo que explica que veas estrellitas. 5. Si cuando pido un deseo dejo ir un globo, ¿a dónde se va? Desgraciadamente no llega ni al cielo, ni al espacio, ni al polo norte. Mientras va subiendo, la presión atmosférica va bajando, lo que hace que el globo se hinche más, hasta que al llegar a unos 10 kilómetros de altura, revienta. Aun si no reventara, llegaría a un máximo de 60 kilómetros. Lo peor es que en su recorrido llega muy lejos y puede caer al mar y causar la muerte de animales. Es como arrojar basura, pero muy lejos. Mejor no los dejes ir. 6. ¿Solo las mariposas pueden hacer metamorfosis? Las mariposas tienen la metamorfosis más espectacular, pero muchos otros insectos también se transforman. Los escarabajos, por ejemplo, primero son larvas que viven la mayor parte de su vida bajo tierra. Las moscas y las hormigas son otro ejemplo. Otros insectos tienen metamorfosis llamadas incompletas, como los saltamontes, que se transforman muy poco. También algunos animales vertebrados pueden hacer metamorfosis, como los renacuajos, que se convierten en ranas, o el pez lenguado, que nace similar a otros peces, pero conforme crece, un ojo migra hasta que los dos le quedan del mismo lado de la cabeza. 7. ¿Por qué una hormiga no quiso el pedazo de hoja que le di? Las hormigas no comen plantas, sino que usan las hojas que cortan para fertilizar los hongos que cultivan dentro de sus túneles, y son muy cuidadosas cuando eligen qué introducir en sus plantíos. Usan su finísimo sentido del olfato, situado en sus antenas y con 400 distintos detectores de olor, para elegir qué se llevan y qué no. Cualquier microbio, toxina u hongo extraño es rechazado porque podría arruinar su cosecha y poner en peligro toda la colonia. Quizá esa hormiga detectó en tu hoja trazas de algo nocivo que tú habías tocado. Lo sentimos, hormiga, la intención era buena. 8. Si un insecto cayera desde una gran altura, ¿moriría? Cuando cualquier cosa cae dentro de un fluido como el aire, va acelerando hasta alcanzar una velocidad terminal en la que ya no es posible acelerar más porque el roce lo impide. Un ser humano cayendo de panza y con los brazos abiertos alcanzaría una velocidad terminal de 198 kilómetros por hora, suficientes para hacerse pedazos. Una gota de agua llegaría solo a 32 kilómetros por hora. Una hormiga con las patas y antenas extendidas para oponer más resistencia al aire llega solo a 6 kilómetros por hora. No importa de qué tan alto caiga, la hormiga puede irse de ahí caminando y luego rechaza tu hojita. 9. Si voy parado en un objeto que cae y al final salto, ¿me salvaré de hacerme daño? Otra pregunta sobre caídas, ¿eh? La respuesta es no.
En primer lugar, si el objeto no es mucho más masivo que tú, solo lo empujarías hacia abajo y no te moverías hacia arriba. ¿Ya tienes el objeto? Ahora tendrías que saltar con una fuerza tal que alcanzaras la misma velocidad con que vas cayendo. O sea, solo te salvarías si fueras capaz de saltar desde el suelo a casi la misma altura de la que caíste. El récord de salto humano es de 2.45 metros. Conclusión, no lo intentes. La física está en tu contra. 10. Si cavara un túnel que atravesara el mundo y saltara en él, ¿qué pasaría? ¡Más caídas! ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, en primer lugar, el interior de la Tierra es líquido y el centro es tan caliente como la superficie del Sol, por lo que hacer ese túnel sería terriblemente difícil. Pero supongamos que el planeta es sólido y de una temperatura agradable. También ignoremos la rotación de la Tierra que te haría darte de golpes contra las paredes. Si el túnel no tuviera aire, acelerarías hasta unos 29.000 kilómetros por hora y harías el recorrido de 12.700 kilómetros en unos 42 minutos. Si nadie te atrapa del otro lado, caerás una y otra vez en un movimiento armónico. Con aire, harías el primer recorrido en más tiempo y la fricción te haría bajar la velocidad hasta quedar flotando en el centro de la Tierra. 11. ¿De dónde surge el agua? Los descubrimientos más recientes indican que el agua ha estado en la Tierra desde su origen. Su fuente parece ser un tipo de roca llamada condrita carbonosa, meteoritos que han caído en nuestro planeta desde su formación hace 4.500 millones de años. Si la pregunta es cómo se genera el agua que consumimos, esta forma parte de un ciclo que tiene su origen en los bosques, esenciales para la acumulación de agua y formación de ríos y acuíferos. 12. ¿Se puede usar el 100% de nuestro cerebro? Los neurólogos están de acuerdo. A menos que tengas una lesión cerebral, todos usamos todas las partes de nuestro cerebro y están activas la mayor parte del tiempo. Cada que platicas con alguien, practicas un deporte, te imaginas algo y hasta cuando duermes, tu cerebro está funcionando. Nadie sabe de dónde surgió el mito de que solo usamos el 10%. Lo interesante es que las funciones mentales sí pueden ser muy diferentes. Con un cerebro prácticamente igual, un niño actual puede hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas más complicadas que las que Aristóteles podría imaginar. Según el neurocientífico Mark Ettlinger, no hay un límite para lo que la inteligencia humana puede alcanzar. 12 preguntas curiosas más. ¿Por qué las hormigas caminan en fila? Pregunta de Sergio Robles Oñate. Cuando una hormiga encuentra algo sabroso como comida u hojas para fertilizar sus granjas de hongos, empieza a segregar una sustancia química aromática y regresa al hormiguero. Las demás hormigas detectan el olor y siguen el rastro hasta el tesoro. Estas sustancias se llaman feromonas y son un medio de comunicación entre los animales sociales como abejas, orugas y ratones. Las hormigas tienen un vocabulario de 20 diferentes palabras que comunican con el aroma. 2. ¿Qué nos diferencia de un autómata? Pregunta de Eduardo Illanes. ¿Los seres humanos podríamos ser simplemente robots biológicos cuyo comportamiento está programado? Esta pregunta ya se la hicieron los antiguos griegos. Es el problema del libre albedrío. Por un lado está el determinismo, que dice que, dadas ciertas condiciones, siempre se obtendrán los mismos resultados. Y por otro, la experiencia subjetiva en la que sentimos que tenemos libertad para decidir. ¿Cuál es la realidad? Es una pregunta que hasta la fecha se sigue discutiendo y no parece tener una respuesta. 3. ¿Cómo se traducen los textos de idiomas antiguos? Pregunta de Luis Mijangos. Cuando los arqueólogos se encuentran un escrito de la antigüedad, están ante un problema. ¿Cómo saber qué dice si nadie ya habla ese idioma y no sabe qué significa cada signo? Le llaman a un lingüista para que los saque del apuro. Ellos saben que todos los idiomas tienen una gramática o modos de estructurar lo que se dice. Por ejemplo, en español, los verbos suelen ir después de los sustantivos. También se ayudan comparando los textos con lenguas vivas que pueden estar emparentadas. Los jeroglíficos egipcios fueron todo un dolor de cabeza para los traductores, hasta que se encontraron una piedra llamada la piedra de Rosetta, que tenía el mismo decreto en griego, egipcio demótico y jeroglíficos. Con esa clave pudieron empezar a resolver el enigma. 4. ¿Cómo funciona un giroscopio? Pregunta de un curioso anónimo. Un giroscopio es un aparato que sirve
sirve para saber la orientación de un objeto. Los aviones lo tienen para determinar si el avión está horizontal o inclinado. Y también muchos teléfonos móviles usan un giroscopio electrónico para saber en qué dirección está inclinado el celular. Básicamente se puede decir que un giroscopio es un trompo o pirinola montado sobre un marco móvil. No importa cómo se mueva el marco, esta mantiene su posición gracias al efecto de conservación del momento angular. Si sostienes una rueda de bicicleta que gira mientras estás sentado en una silla giratoria y pones la rueda horizontal, tú empezarás a girar. 5. ¿Por qué algunos quesos tienen agujeros? Pregunta de Sergio Robles Oñate. Sí, otra vez, muy curioso, ¿eh? El queso es producido por un proceso llamado fermentación, que es básicamente como las bacterias digieren leche. Diferentes bacterias producen diferentes tipos de quesos. La Propionibacter es una bacteria que en su digestión produce mucho dióxido de carbono, que forma burbujas en quesos como el Emmental y a veces el Gruyère. Seguro ya lo pensaste. Sí, los agujeros en el queso son flatulencias de bacterias. 6. ¿Es el Reiki una pseudociencia? Pregunta de Álvaro Garracini. El Reiki es una práctica que busca curar a las personas canalizando su ki o energía vital, sin siquiera tocar a la persona. No hay evidencia alguna de que exista esa energía vital, ni mucho menos de que se pueda manipular acercando las manos al paciente. Lo que sí existe es el efecto placebo. Algunas personas mejoran porque creen estar siendo curadas. Y si sientes algo cuando te acercan las manos, es probablemente calor o electricidad estática. Aunque no es dañino, es muy peligroso sustituir tu tratamiento médico por una pseudociencia como el Reiki. 7. ¿Por qué Plutón dejó de ser planeta? Pregunta de Marco Ricardo Zunzunegui. El planeta en sí no cambió. Plutón se descubrió en 1930. Se consideró el noveno y más lejano de los planetas del sistema solar y es muy pequeño. Se encuentra en una zona llamada el Cinturón de Kuiper. Alrededor del año 2000 se descubrieron en esa zona otros 9 objetos más o menos del mismo tamaño que Plutón. ¿Aumentaría el número de planetas? En 2006 los astrónomos se pusieron a discutir ¿qué es un planeta? Pusieron como requisito que debía tener suficiente masa como para limpiar el vecindario de otros objetos. Plutón no cumple este requisito. Lo sentimos, señor Plutón. Desde entonces se le considera un planeta enano. Te comprendo, Plutón. 8. ¿Qué sueñan los animales? Pregunta de Adrián Ruiz Díaz. El sueño ocurre durante una fase llamada sueño REM. Algunos animales entran en esta fase y otros no. Ni los insectos ni los peces sueñan, pero se sabe que algunos pájaros y reptiles sí, y todos los mamíferos soñamos. Lo más seguro es que, como los humanos, los animales sueñan con actividades cotidianas. Los perros parecen soñar con perseguir animales o jugar. Todo apunta a que soñar nos ayuda a aprender mejor. 9. ¿Por qué se nos arrugan los dedos con el agua? Pregunta de varios curiosos. Se tenía la creencia de que los dedos se ponen como pasitas porque absorbían agua, pero desde los años 30 se sabe que si ocurre cierto daño en los nervios de los dedos, estos no se arrugan. Entonces se trata de un reflejo. Varios estudios han demostrado que las arrugas ayudan a sostener mejor los objetos mojados. Nos dan más agarre para sacar cosas de ríos y charcas. Hay quienes afirman que esto es una evidencia de que en el pasado los seres humanos tuvimos una etapa acuática o que por lo menos vivimos muy cerca del agua. Por cierto, a los macacos japoneses también se les arrugan los dedos. 10. ¿Hay animales que puedan hacer fotosíntesis? Pregunta de otros curiosos. Las plantas pueden tomar su energía directamente del sol gracias a un proceso llamado fotosíntesis que realizan gracias a los cloroplastos que hay en sus células. Quienes pertenecemos al reino animal no podemos hacer eso y tenemos que obtener nuestra energía comiéndonos a las plantas o a otros seres vivos. Pero hay una babosa marina llamada Elysia clorótica que come algas marinas e incorpora los cloroplastos de alga a sus propias células. Así, puede vivir varios meses sin comer, alimentándose solo de la luz del sol. ¿Te imaginas que los humanos pudiéramos hacer eso? 11. ¿El ser humano realmente llegó a la luna?
Pregunta de muchos curiosos más. ¡Ay, claro que sí! Hay muchísima evidencia de que 6 misiones llegaron a la superficie lunar. Todas las supuestas pruebas de que fue un fraude han sido ampliamente desmentidas. Si las estrellas no aparecen en las fotos es porque el obturador estaba adaptado para atenuar el brillo de los objetos cercanos. La bandera se movió no por viento, sino por inercia. ¿Te imaginas lo difícil que sería mantener callados a 12 astronautas y a miles de científicos, técnicos, ingenieros y demás trabajadores por casi 50 años? Para rematar, la misión Apolo 15 dejó un espejo reflector en la Luna que puede rebotar un rayo láser para medir la distancia entre el satélite y la Tierra. Laboratorios astronómicos de varios países la usan constantemente. Les dejamos un link en la descripción si quieren saber más. ¿Ok? 12. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Pregunta de Paulina Salazar. Los primeros organismos vivos conocidos fueron los procariotas, células sin núcleo como bacterias y arqueas. Luego surgieron los eucariotas, que ya tenían núcleo y se empezaron a asociar. El hongo Dictyostelium purpureum es un ejemplo de organismos unicelulares que se ponen de acuerdo para formar un organismo multicelular. Los fósiles más antiguos de animales propiamente dichos son los de las esponjas marinas, pero recientemente se encontró uno aún más viejo de una especie similar a la medusa llamada ctenóforo. Por cierto, ctenóforo significa que trae peine. Curiosamente, si te gusta nuestro trabajo, por lo que cuesta un refresco o soda chica al mes, ayudas mucho al sostenimiento del canal. Nos salvarías, así que nos serviría mucho, pero muchísimo que nos apoyes a través de Patreon o con el botón unirse. Además, si nos apoyas, ganas la oportunidad de proponer temas y participar en votaciones. Y ponle like y suscríbete, sin olvidar activar la campanita.